Hoy vamos a continuar con el formalismo matemático de la termodinámica. El día de hoy vamos a ver el tema de la transformación de Legendre. Este material es muy importante para todo lo que sigue en el curso, porque, por ejemplo, los potenciales termodinámicos que vamos a ver más adelante, pues son producto de una transformación de Legendre. Sin embargo, el libro de texto no lo menciona. Entonces, para mi criterio es importante saberlo desde ya, ¿verdad? Saber de dónde es que se van a obtener esos potenciales termodinámicos más adelante. Este material no está en el capítulo 2 de sistemas termodinámicos simples, pero pueden encontrar información en la bibliografía que está recomendada, en la carta al estudiante y más rápido, si se van a la web y ponen ahí transformaciones de Legendre, pues les va a aparecer una cantidad enorme de información. Bueno, vamos a comenzar dando una definición de la transformación de Legendre. Este método matemático no es exclusivo de termodinámica, es decir, se utiliza en varias áreas en física, ¿verdad? Se usa en mecánica clásica, se usa en física moderna y, por supuesto, también aquí en termodinámica para definir esas nuevas funciones de estado que más adelante, con las que más adelante vamos a tratar. Entonces, vamos a ver una definición de las transformaciones de Legendre antes de pasar a ver los casos en una dimensión, en dos dimensiones y luego generalizarlo a varias variables, ¿verdad? Que es el caso que nos interesa en termodinámica, ¿verdad? Cuando tenemos varias variables termodinámicas en juego. Bueno, la transformación de Legendre lo que dice es que proporciona un método para definir un conjunto de nuevas funciones consistentes con una determinada expresión diferencial que necesitamos que sea exacta. Ya sabemos la diferencia, ya lo habíamos visto, ¿verdad? La diferencia entre las diferenciales exactas y las que no lo son. Además dice, y esta transformación identifica las variables que son únicas en cada función. Entonces, cuando hablamos de función aquí, nos referimos a las funciones de estado en termodinámica, como por ejemplo la entropía, o la entalpía, o la energía interna, ¿verdad? Y más adelante van a aparecer otras funciones de estado que son producto de una transformación de Legendre. Entonces, por ahí hay una palabra también muy importante que dice que proporciona un conjunto de nuevas funciones consistentes. Cuando hablamos de esa palabra, nos estamos refiriendo específicamente a que no hay muchas transformaciones de Legendre que tengan un sentido físico en termodinámica. Es decir, no podemos jugar con las variables y las funciones de estado aleatoriamente, es decir, al azar, ¿verdad? Bateando para crear esa transformación de Legendre. ¿Por qué? Porque hay un problema de consistencia dimensional, que ya luego lo vamos a ver ahora cuando desarrollemos las ecuaciones. Entonces, en termodinámica, lo que podemos decir es que son unas pocas funciones de estado que están relacionadas con las variables termodinámicas, ¿verdad? Que están en juego y que ellas se combinan de una forma particular mediante una transformación de Legendre. O sea que no se puede escribir, no se puede mezclar funciones de estado y variables aleatoriamente, sino que son unos pocos casos que responden a esta transformación que llamamos la transformación de Legendre. Bueno, entonces vamos a ver el caso, primeramente el caso en una dimensión, luego lo vemos en dos dimensiones y de último vemos el caso en donde entonces ya tenemos varias variables que están en juego. Bueno, vamos a ver primero una variable.
para funciones que son y igual f de x, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una función arbitraria. Este es el eje x, este es el eje y vamos a tener una función que yo la llamo f de x. Entonces, hay un punto por donde puedo trazar una recta. Este es el origen. Y esa recta es tangencial en un punto a esa función. Entonces, esa recta que yo la defino como una tangente, pues le voy a llamar la función f de x, haciendo referencia a que es tangente en un punto en particular, ¿verdad? Que le corresponde un valor x0 y que es evaluado en f de x0. De lo que ya conocemos, ¿verdad? De las funciones de variable real. Bueno, resulta que esa función aquí tiene un valor que corta el eje y, que lo voy a llamar e de x0. De tal forma que esta función e de x la puedo definir como f de x0, ¿verdad? Más f' de x0 multiplicado por x menos x0, en donde esa notación, f', me estoy refiriendo a la derivada, ¿verdad? Que por la definición que ya conocemos, es la pendiente de la recta tangente en el punto de tangencia, que es este par ordenado que tengo aquí, ¿verdad? Un par ordenado x0, f de x0. Bueno, si yo tengo esa función dada, que es y igual a f de x, ¿verdad? Esta es la función arbitraria, que luego le vamos a imponer algunas condiciones, ¿verdad? Pero es una función que podría ser una cuadrática o una cúbica, ¿verdad? Un ejemplo de una función real, de variable real. Entonces, yo puedo escribir el de f. Ese de f va a ser la derivada parcial de f respecto de x por dx. Y eso es, también lo podemos llamar f' de x por dx. Ahora, esa derivada yo le voy a poner un nombre. La voy a escribir, la voy a poner como df es p de x por dx. Un asunto de cambiar, es decir, de renombrar, ¿verdad? De renombrar esa derivada para poder llegar a esa transformación de Legendre. Ok, entonces en la intersección con el eje Y, se tiene que cumplir, en la intersección se tiene que cumplir que G tiene que ser igual a T evaluado en 0, ¿verdad? Puesto que es el X igual 0 ahí. De tal manera que entonces G de x0 es igual a f de x0 menos x0 por f' de x, ¿verdad? Utilizando la notación que tenemos aquí para los x, ¿verdad? Hay que distinguir el x del x0, ¿verdad? El x0 es un valor escogido, ¿verdad? Un valor identificado. Y la x es para cualquier variable x, ¿verdad? A lo largo del dominio. Bueno, entonces, resulta que una transformación de Legendre se puede escribir una transformación de Legendre de f de x, ¿verdad? De la función f de x, la puedo escribir como g es igual a f menos xp. ¿De dónde saqué eso? Partiendo de esto que tenemos aquí, ¿verdad? Es decir, la hago general para cualquier valor en x. Y digo que p pues tiene que ser la derivada de f respecto de x. Entonces vean que g de x
es el correspondiente valor de la intersección de la tangente o de la recta que es tangente a f, ¿verdad? En el punto cual, en el par ordenado x, f de x. Ok, entonces, ahora yo puedo tomar a g y tomar el diferencial. De g va a ser igual a df y tomo el diferencial aquí, que sería entonces menos p de x menos x de p. Vean que es el diferencial de un producto, ¿verdad? Y pues ahora yo voy a sustituir el df. Entonces vean lo que queda. Cuando sustituyo me va a quedar eso. El dg va a ser igual al df. Y el df ya lo tenía por ahí. El df va a ser p de x menos p de x menos x de p. Y como podrán ver, ahí se cancelan los p de x y me queda que el dg es igual a menos x de p. Y esa ecuación yo le llamé asterisco, porque luego la voy a utilizar para verificar la consistencia, ¿verdad? Con un ejemplo concreto. Entonces a esa yo le llamo asterisco. Bueno, entonces ahora G puede depender de la variable P. G podría depender de la variable P. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar la X, es decir, despejar, eliminando la X, para llegar a alguna relación más general que me permita reescribir esa transformación. Entonces, vean que yo ahora puedo eliminar X. Eliminamos X de tal forma que me queda G de X es igual a F de X menos X por F' de X. Y esto lo podemos hacer ya que P es F' de X. Es la derivada de la F. Y esta ecuación yo la llamé doble asterisco. Entonces, estas dos ecuaciones, esta de aquí, x de p, y la doble asterisco, vean que ya nos está diciendo que necesitamos que esa función tenga alguna característica de las que ya conocemos. Y lo que estamos viendo aquí es que necesitamos despejar x, ¿verdad? Entonces, necesariamente la función tiene que ser biyectiva, tiene que ser un mapeo biyectivo, de manera de que yo pueda despejar la x y cambiarla por su correspondiente función inversa. Entonces, en la transformación de Legendre, necesitamos poder encontrar esa función inversa o poder despejar la x. Por eso se trata de una transformación lineal, ¿verdad? Es decir, tiene el comportamiento de una función lineal. Lo que pasa es que no es una familia enorme de funciones lineales, sino son solo algunos casos que corresponden o que están en acuerdo con este formalismo, ¿verdad? Y una de las condiciones es que esa función tenga inversa. Ok, entonces, se puede resolver para la variable x. Se puede resolver para la variable x si se tiene la inversa. Entonces, x tiene que ser igual a f', la derivada, a la menos 1 evaluado en p. Entonces vean que en esta notación la prima se refiere a la derivada
Y el -1 dentro del paréntesis se refiere a que debemos poder escribir la función inversa evaluada en P. Ok, entonces, G de P, yo la puedo escribir como F evaluado en F', esto es una F' derivada, ¿verdad?, de la función inversa de P menos F' de la función inversa de P multiplicado por P. Entonces, para no confundirnos, mejor lo ponemos aquí, delante de la F. Entonces sería P multiplicado por F' a la -1 de P. Ok, entonces ya tenemos escrito a G en función de P. Entonces inicialmente está en función de X, ¿verdad? Entonces precisamente eso es lo que queremos hacer con la transformación de Legendre, ¿verdad? Poder pasar de un juego de variables a otro, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene temperatura y presión y necesita jugar con otra variable en el sistema, no sé, volumen o cualquier otra variable o inclusive alguna función de estado. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo para tratar de aclarar esta notación que estamos escribiendo aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillito. Ejemplo 1. Con la función, vamos a hacerlo con f de x igual a x cuadrado, que es una función muy conocida, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir la transformación de Legendre aplicada a esa función de una única variable. Entonces, comienzo, escribiendo la derivada. ¿Cuál es la derivada? F' de x es 2x. Y a eso, al principio, dijimos que lo íbamos a renombrar con la letra P. Y ahora la transformación de Legendre es G de x tiene que ser igual a x cuadrado, la función original, menos P multiplicado por x. Esa es la transformación, ¿verdad? Una vez que usted saca la derivada igual a P, viene y sustituye aquí. Y ya tiene, en principio, escrito a G, pero vean que está en función de X, ¿verdad? Ok, entonces, si yo saco ahora la derivada, la función inversa de P, pues entonces lo que me va a quedar es que esa función inversa, por definición, es la X, y eso tiene que ser igual a P menos. Que es lo que tengo aquí, ¿verdad? Este 2 está multiplicando la X, lo paso a dividir y tengo la X. Y por definición es la función inversa, ¿verdad? De lo que recordamos de cómo se calculan las funciones inversas, ¿verdad? Ok, entonces, con esto ya, con la función inversa, yo puedo escribir ahora a G de P. Voy a hacerlo de este lado. Este gráfico era únicamente para mostrar la relación entre las tres funciones, ¿verdad? La G, la F y la recta tangente que necesitábamos para definir esa transformación. Entonces, estamos aquí, ¿verdad? Ya tenemos identificada la función inversa, y entonces lo que hago ahora es que escribo G de P. Y G de P ahora es un cuarto de P cuadrado menos P multiplicado por P medios. Estoy aplicando esto que tengo aquí, ¿verdad? La función evaluada en la inversa de P menos P por la inversa evaluada en P. Y es esto que está aquí. Entonces me queda que G de P va a ser entonces un cuarto de P cuadrado menos P cuadrado medios, y eso es igual a menos un cuarto de P cuadrado. Entonces vean que ahora ya logré escribir
La g que estaba en función de x, la tengo ahora como una función de p. Y entonces mi dg es 2 por menos 1/4 de p por dp. Y esto es igual a menos 1/2 de p de p. Y esto que está aquí también es igual a x, ¿verdad? Porque esto es x por dp. Y entonces vean que efectivamente esto coincide con la ecuación que yo llamé asterisco. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que esa función x², esa parábola, es una función que serviría para efectuar una transformación canónica, perdón, una transformación de Legendre, encontrando, es decir, escribiendo la g de x y luego poniéndolo en términos de la p. Entonces, no todas las funciones sirven, ¿verdad? Es decir, habría que comenzar a probar con alguna otra función para encontrar un contraejemplo. Por ejemplo, vean que esa transformación, la que yo le llamé el doble asterisco, existe solo si tiene lo que les decía, el mapeo biyectivo, ¿verdad? O si es una función biyectiva, ¿verdad? Es decir, una función a la que se le pueda sacar la inversa, que fue lo que hicimos por aquí, ¿verdad? Entonces, si es una función que no se le puede obtener la inversa, pues entonces ya por ahí no se podría sacar una transformación de Legendre. Les decía que un contraejemplo puede ser la función lineal y igual a f de x, la función que se llama identidad matemática, ¿verdad? Si intentamos reproducir todos estos cálculos con f de x igual a x, pues lo que va a pasar es que cuando yo saco la f' de x, eso me da 1. Y cuando intento hacer la g de x, me va a quedar x menos b por x. Y eso es x menos x, y eso me da 0. Entonces vean que este es un caso donde no podemos obtener a partir de esta función una transformación de Legendre. Entonces, para una variable ya vemos que no todas las funciones sirven, ¿verdad? No todas las funciones nos permiten obtener esa transformación. Y cuando veamos el caso de dos variables y de varias variables, pues también va a haber una limitante, ¿verdad? Aunque usted tenga más variables en juego. Entonces, ahora vamos a generalizar los resultados de esta transformación, como para poner un resumen, ¿verdad? Y entonces vamos a decir que, en general, una transformación de Legendre se puede escribir de la siguiente forma. F de P es igual a G de P más X multiplicado por P. Y podemos siempre reemplazar, hacemos un cambio de variable, en donde vamos a decir que P lo podemos cambiar por X y X va a ser igual al negativo de G' de P. En este caso es la derivada de G. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora qué pasa si vemos el problema al revés. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. ¿Qué pasa si ahora tenemos esto? Suponga que G de P, o sea, usted ahora conoce la G en función de P, suponga que esa función es menos 1/4 de P cuadrado, que es esto mismo que tenemos aquí, a lo que habíamos llegado ahora, ¿verdad? Utilizando la función
x al cuadrado. Entonces vamos a, sabiendo que esta nos da una transformación de Legendre, vamos a coger ese resultado y nos vamos a devolver para ver si obtenemos los resultados consistentes con la transformación. Entonces, suponiendo ahora que es conocido esto, que e de p es menos un cuarto por p cuadrado, pues entonces yo ahora escribo f de p. Entonces, f de p tiene que ser igual a menos un cuarto de p cuadrado, ¿verdad? Más x por p, que sería x por p, y aquí decimos que f de x es igual a 2x. Ok, entonces cuando yo escribo la función, cuando hago este cambio, p por x, pues entonces voy a escribirlo aquí arriba, voy a obtener ahora una función evaluada en x, que va a ser entonces menos un cuarto multiplicado por 2x al cuadrado más x por 2x. Y eso me da 4x cuadrado sobre 4, se cancelan los 4 más 2x cuadrado. Y cuando hago esa operación, vean que f de x es igual a menos x cuadrado más 2x cuadrado, y eso es x cuadrado. Y obtenemos nuevamente la función original a la cual le íbamos a aplicar la transformación de Legendre. Entonces vean que la transformación de Legendre tiene un carácter unidireccional, es decir, si la transformación es legítima, es correcta, ¿verdad? Es decir, sigue este procedimiento, yo puedo ir en cualquiera de esas dos direcciones, ¿verdad? Conocer la función e de p o conocer la función que genera la transformación, que es la f de x. Bueno, vamos a ir ahora al caso, a generalizarlo al caso de dos variables, que ahora vamos a usar x y y, pero los resultados son muy similares. Únicamente que antes, aunque yo escribí una derivada parcial, si recuerdan al principio escribí df de x con notación de derivadas parciales, pues estrictamente era una derivada total, porque estábamos trabajando con una única variable. Y ahora lo que vamos a hacer es que tenemos dos variables y con lo que ya hemos visto de los diferenciales, pues entonces derivamos con respecto a la variable y mantenemos fija la otra. Entonces vamos ahora al caso de dos variables. Entonces, en el caso de dos variables, vamos a suponer que f es una función de x y y, ¿verdad? Y ahora escribimos el df. Entonces, el df va a ser p de xy por dx más q, introduzco una nueva variable que es función de x y y por dy. Entonces, ahí tengo el caso cuando tengo dos variables x y si tuviera una tercera, pues entonces tendríamos que agregar un término más aquí. Pero con dos variables, pues lo que podemos ver ahora es que de lo que conocemos de los diferenciales, el p de x va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x, manteniendo el y. Y el q de xy, ¿verdad?, va a ser ahora la derivada parcial de f respecto de y, manteniendo el x fijo. Recuerden que estas cantidades, aquí y es fijo y aquí x es fijo. O sea, cuando se hace la derivada, se mantiene constante. Ok, entonces voy a volver a escribir la función g, ¿verdad?, que era la f menos x por p. Solamente que ahora esa g, pues, es función de x y de y, ¿verdad? Entonces, la g ahora va a ser g de xy, va a ser igual a f de xy
menos X por B. Vean que aquí ya estoy escribiendo la transformación de Legendre. O sea, estoy suponiendo que voy camino a escribir esa función, ¿verdad? En donde hay consistencia dimensional en ambos lados de la ecuación. O sea, que suponemos que es un caso que nos va a llevar o nos va a permitir obtener una transformación legítima de Legendre, ¿verdad? Cuando digo legítima me refiero a que las variables son consistentes, ¿verdad? Es decir, dimensionalmente la ecuación es correcta. Bueno, entonces escribimos la G. Esa G es f de xy menos x por p. Y ahora, pues lo que hice en el procedimiento anterior es que tomo el de G cuando era una variable, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo mismo para dos variables. Entonces el de G va a ser entonces el de f, que es esta función de aquí, menos, y entonces tengo que derivar este término de aquí, que es un producto, y entonces me va a quedar x por dp menos p por dx, utilizando la notación, ¿verdad? Y pues ese de g, nuevamente, cambios de f, y lo que me va a quedar es menos x de p, ¿verdad? Más q de y. En este caso lo que estoy haciendo es sustituyendo el df. Sustituyo el df aquí y se va a cancelar un término, ¿verdad? Y entonces me queda esta expresión de aquí. Vean que cuando era una variable, únicamente este término no estaba. Simplemente los estamos agregando, ¿verdad? Es una extensión, dado que matemáticamente se trata de una transformación que es lineal, ¿verdad? Entonces, conforme van apareciendo más variables, pues simplemente el diferencial se va extendiendo. Y se van combinando esas variables, ¿verdad? Recuerden, manteniendo el hecho de que se cumple el criterio de exactitud, ¿verdad? Que no lo he mencionado aquí, pero en todo esto está implícito que el criterio de exactitud se verifica, ¿verdad? Puesto que es una diferencial exacta. O sea, esto no sirve si la diferencial no es exacta, ¿verdad? Ese es el detalle, ¿verdad? Recuerden que en la clase anterior el problema o la preocupación o el objetivo era si había una derivada que no fuera exacta, convertirla en exacta, ¿verdad? Porque ya nos lo garantizaba el criterio de exactitud, que era una condición necesaria y suficiente, y ahora sí, con esa condición de exactitud, sabiendo que esa diferencial cumple con ese criterio, pues entonces el paso siguiente es generar esa transformación de Legendre para ver la relación que hay entre las variables y las funciones de estado. Vean que aquí, yo no lo he dicho, pero la P y la F hacen las veces de funciones de estado, hacen las veces de entropía o de entalpía o de energía interna. Y la X hace las veces de una variable termodinámica, como por ejemplo el volumen. Bueno, entonces tenemos ahí escrito ya el de G, y vean que ahora G, a ver si lo ponemos como una nota, G es solo función de P y Y. De P y Y. ¿Verdad? Y entonces, para poder calcular la G de Y, pues lo que hago es que despejo la Y. Y entonces, o bien cambio las variables, ¿verdad? Hago un cambio de variables, como el que se hizo para una variable, y aquí lo hago para dos. Entonces hago un cambio de variables, y ahora lo que digo es que X lo cambio por P, y Y lo cambio por Q. Es igual que el caso anterior, solamente que estamos agregando una variable nueva, que es Q, que está relacionada con Y. Y entonces de ahí, pues me aparece una nueva función, h de xy. Simplemente le cambié la notación para
a recordar que ahora h es una función de dos variables, y entonces, pero se comporta igual. H va a ser entonces ahora f de xy menos px menos q por y. Entonces vean que ahora esa nueva función, que yo la llamé h, ahora tiene un término adicional, que es de esperar, ¿verdad? Que esté ahí, puesto que hay dos variables. Entonces sería el q por y. Entonces vean que esto podría ser una expresión de trabajo en termodinámica, ¿verdad? Como el caso de, por ejemplo, el trabajo que efectúa un gas sobre un miembro o sobre un pistón móvil, ¿verdad? Entonces, aquí estarían las variables en juego, ¿verdad? Por ejemplo, el volumen, la presión, o por ejemplo, si es el caso del alambre, que habíamos visto, ¿verdad? Aquí estarían esas variables en juego. La X sería la tensión, la fuerza de atracción, y la Y sería, por ejemplo, la longitud, ¿verdad? Y quizás habría ahí de por medio temperatura, ¿verdad? Dependiendo de la complejidad que tenga el sistema. Entonces, ven que los sistemas termodinámicos tienen esa particularidad, responden a una transformación de Legendre, y entonces, pues eso simplifica mucho estudiar el problema, ¿verdad? Porque pues se pueden predecir resultados nuevos utilizando o haciendo uso únicamente de este formalismo matemático, que es bastante simple, ¿verdad? Es bastante sencillo a la hora de encontrar esa transformación. Bueno, entonces les decía que ahora aparece esta h, que ahora pues hay una nueva variable que es la q, ya se sabía que iba a aparecer como una extensión del problema. Bueno, entonces la idea es que ahora, como tenemos dos variables, pues ahora necesitamos un sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones nos va a permitir encontrar x en función de p y de q. Para una variable solo era x en función de p, pero ahora necesitamos que sea p y q, y y como una función de p y de q. Entonces vean que lo que antes se resolvía con una ecuación de una incógnita, ¿verdad? Pues ahora, naturalmente, la extensión nos dice que necesitamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, entonces, vamos ahora sí a ver lo que nos interesa, que es la transformación de Legendre aplicada a varias variables, ¿verdad? Cuando ya tenemos las variables que nos interesan, como son volumen, temperatura, presión. Porque así como lo hemos visto, pues todavía no le podemos sacar realmente mucho provecho, ¿verdad? Porque no tenemos identificadas esas letras con las cantidades físicas de interés. Entonces vamos a ver ahora el caso de varias variables. Entonces este es el caso 3. Varias variables. Entonces, vamos a comenzar con una derivada, perdón, con un diferencial que ya sabemos que es inexacto, ¿verdad? El único que nos hemos detenido a ver, que es el caso del calor. Voy a volverlo a escribir. El delta del Q reversible es igual a el de U más P de U, ¿verdad? Ese resultado, nuevamente, recordemos que viene de la primera ley de la termodinámica, que luego la vamos a ver con más detalle en el capítulo 4. Pero esta ecuación, recuerden que viene de esto, ¿verdad? De que el du es igual a delta Q reversible más menos, en este caso, delta W. Viene de ahí. Entonces se trata de un sistema
PVT, ¿verdad? Un sistema hidrostático, y entonces lo que hago es que el delta W lo cambio por menos P de U. Recuerden que esta también es una diferencial inexacta, ¿verdad? Entonces, sustituyendo eso ahí, pues entonces nos va a quedar una expresión que sería du más P de U, ¿verdad? Y entonces de ahí puedo despejar el delta Q. Entonces recuerden lo de la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Que podemos usar más o menos, pero tenemos que ser consistentes con ese signo, ¿verdad? A la hora de escribir la primera ley. Entonces, ahora mismo no nos interesa lo del signo, ¿verdad? Simplemente la estamos dando, la estamos asumiendo como que tiene esta forma que tenemos aquí, ¿verdad? Esta forma que está aquí. Y sabemos que es un diferencial inexacto y ya sabemos que el factor integrante es 1 sobre t, así que lo que voy a hacer es dividir entre t. Entonces cojo de Q reversible, lo divido entre t, y de este lado hago lo mismo, u lo divido entre t, y p lo divido entre t por du. Entonces ya sabemos que al hacer esa simple operación en ambos lados, esa igualdad, ya ese diferencial en el lado izquierdo ya es exacto, ¿verdad? Por lo que ya conocemos o lo que vimos de las diferenciales en la clase anterior. Entonces, pues resulta que yo esto ya sé que es ds, y aquí me queda du entre t, y aquí me queda p entre t, de 1. Y ahora lo que hago es que paso el t a multiplicar. Y entonces al pasarlo a multiplicar, al pasar este t para acá, pues me va a quedar ds igual a du más p de u. Y de ahí puedo escribir el du, despejarlo y ponerlo de esta manera: tds menos p de u. Y ahí tengo una relación similar a la que acabamos de ver para el caso de dos variables, ¿verdad? Ven que tengo una relación, a esta relación se le llama una relación de las propiedades fundamentales. Ese es el nombre que se usa en termodinámica. Y entonces, pues aquí vemos que en esta ecuación, enseguida nos damos cuenta que u tiene que ser una función de la s y la u. Y esas variables, la s y la u, en transformaciones de Legendre, se llaman las variables naturales o especiales. Es decir, s y u les dicen las variables naturales o también especiales, ¿verdad? Ok, entonces, esto siempre es cierto, es decir, siempre que tengamos un sistema cerrado, recordemos aquello de los sistemas cerrados en termodinámica, ¿verdad? Es correcta, es válida, ¿verdad? Lo que pasa es que habíamos dicho que esa U no necesariamente tiene que ser siempre función de la S y la U, ¿verdad? Es decir, ya hay una particularidad en las funciones de estado que la U es función de S y U, y por ejemplo la H es función de P y T, ¿verdad? Pero no necesariamente siempre tiene que ser así, es decir, puede ser que haya una variable más en juego, ¿verdad? O más variables en juego. Es decir, no siempre tiene que ser S y U. Sin embargo, este es un caso que nos conduce, un caso potencial que nos va a conducir a una transformación de Legendre legítima, ¿verdad? Es decir, una transformación de Legendre que cumple con las propiedades que comentamos ahora al principio. Sin embargo, pues no siempre sirve que esa U sea una función de ese y U, como les decía, ¿verdad? No, es decir, no siempre va a ser así para cualquier sistema cerrado, ¿verdad? Entonces, vean que tenemos otro caso para compararlo con este. Tenemos el caso que habíamos dado en la primera clase, que la entalpía está relacionada
con la U y con las variables macroscópicas presión y volumen. Si ustedes ven esa ecuación, vean que tiene la forma de la transformación del ejemplo, ¿verdad? Es una relación lineal. De este lado aparece una función de estado y de este lado aparecen dos variables macroscópicas. Y esta relación es consistente desde el punto de vista dimensional, ¿verdad? Porque este producto P por V tiene las mismas unidades que U, ¿verdad? Entonces hay consistencia dimensional en la ecuación. Por lo tanto, tiene que ser esta relación viene de haber hecho una transformación de Legendre. Lo que pasa es que cuando yo la escribí en la primera clase, no les dije en ningún momento que era una transformación de Legendre. Simplemente les dije, la entalpía está definida así. Y nadie dijo nada, ¿verdad? Fue una definición y la pusimos así, ¿verdad? Pero entonces ahora vean el parecido, ¿verdad?, que tiene con la transformación de Legendre que definimos ahora anteriormente, ¿verdad? Entonces ahora, de ahora en adelante, cuando usted vea este tipo de ecuaciones, donde hay una suma, ¿verdad?, o una resta entre dos términos, ya va a pensar en que esa relación, esa relación lineal viene de una transformación de Legendre y por lo tanto es legítima, ¿verdad?, es real. ¿Por qué? Porque tiene consistencia dimensional a la hora de relacionar las variables que están ahí. Entonces, vean que pueden ser dos funciones de estado, ¿verdad? O pueden haber más funciones de estado, o inclusive pueden haber más términos, ¿verdad? Recuerden el caso que vimos ahora cuando vimos dos variables, ¿verdad? Que daba P por X menos P por X menos Q por Y. Habían dos, ¿verdad? Pues vean aquí solamente hay un término, ¿verdad? Porque se trata de un caso en una dimensión, o sea, de una variable. Entonces, bueno, ya sabemos que esto que habíamos definido realmente proviene de una transformación del equipo. Bueno, entonces ahora, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, lo que voy a hacer es que le voy a tomar el diferencial a la H. Al tomarle el diferencial a la H, se lo tengo que tomar del lado derecho y me va a quedar entonces du más P de V más V de P. Y cuando sustituya el du, vean que el du es esto, pues me va a quedar entonces P por ds menos P de V más P de V más V de P. Y como podemos ver ahí en esa ecuación, hay dos términos que se pueden cancelar, que son menos P de V más P de V, y me queda una relación que es de H por T de S más V de P. Entonces, esta es como la pareja, por decirlo de alguna manera, de esta otra ecuación. O sea, tengo una U que relaciona o que tiene de variables naturales a S y V para U. Y ahora tengo una relación que tiene como variables naturales a S y P. Entonces vean que aquí las variables naturales para la H son la S y la P. Entonces, esto es muy importante saberlo porque pues más adelante vienen demostraciones, ¿verdad? En los problemas que le dice pruebe que o demuestre que esta relación se puede escribir de esta manera. Entonces, implícitamente le está diciendo que si es H o si hay una H por ahí metida es porque hay una dependencia entre S y P, salvo que le digan lo contrario. O si es U, hay una dependencia entre la S y la U, salvo que haya otra variable de poner en ambos casos, ¿verdad? O que le digan que la U o la H son funciones de más variables o de otras variables. Pero algunas veces en los sistemas termodinámicos ya está implícito esa información. Entonces uno tiene que recordarse de esto, suponer que la U tiene a esas variables S y V y la H a S y P. Bueno, entonces, como les decía anteriormente, en transformaciones de Legendre no se pueden definir más funciones o nuevas funciones de forma indefinida.
porque tenemos un problema con la consistencia de la ecuación, de la relación como tal. Ya lo dijimos, ¿verdad? Es decir, no pueden haber un montón de funciones de transformaciones de Legendre, sino que son algunas pocas que ya están identificadas y que conducen a resultados generales, que son los que luego vamos a ver más adelante en la termodinámica, que son las relaciones de Maxwell y los potenciales termodinámicos. Entonces, algunas de esas pocas transformaciones de Legendre son las que generan todo el edificio o todo el fundamento de la termodinámica clásica, ¿verdad? Por eso no pueden haber infinitas transformaciones de Legendre, sino que son algunas que yo siempre les digo a los estudiantes son contadas con los dedos. Apréndanselas de memoria, porque con eso es que se construye ese cimiento de la termodinámica. Bueno, entonces no se pueden definir nuevas funciones, ¿verdad? Al azar, ¿verdad? Aleatoriamente, sino que son unas pocas. Entonces, por ejemplo, si yo escribo esta función, es igual a du, por ejemplo, menos t por dh. Se me acaba de ocurrir, escribí esto. Eso no tiene significado alguno en termodinámica, aunque esté relacionando a 3 funciones de estado y una variable termodinámica. Vean que ahí está la entropía, está la energía interna, está la entalpía y está la temperatura. Si ustedes, lo primero que se van a dar cuenta es que no es correcta dimensionalmente, ¿verdad? Las unidades no concuerdan en ambos lados de la ecuación. Entonces ya por ahí nos damos cuenta de que no tiene pie ni cabeza, ¿verdad? Es decir, no proviene de haber hecho una transformación de Legendre. Entonces, la forma más rápida de darse cuenta es por las unidades, ¿verdad? Viendo el análisis dimensional. Sin embargo, no queremos hacerlo por ahí, sino que más bien queremos usar el formalismo de la transformación de Legendre para verificar si corresponde a una transformación o no, ¿verdad? Entonces, pero este sería un ejemplo en donde hay vinculadas funciones de estado y una variable termodinámica, pero en termodinámica no tiene sentido alguno, ni esa ecuación lo va a llevar a encontrar ningún resultado nuevo. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver cómo podemos escribir esa transformación de Legendre de forma más general, ¿verdad? Es decir, algún mecanismo que nos permita identificar, ¿verdad? Por ejemplo, un diferencial, los coeficientes de las variables, ¿verdad? Las variables que estaban asociadas cuando escribíamos un diferencial, y entonces eso nos va a permitir pues un camino más general para cuando nos dan un diferencial de estos, ya sea un du o un dh, poder enseguida escribir las funciones que están asociadas con una transformación de Legendre. Bueno, entonces, recuerden que habíamos visto el famoso diferencial aquel de dy. Yo lo puse como un caso general, ¿verdad? C1 de x1 más C2 de x2 más Cn de xn, ¿verdad? Bueno, resulta que ahora en las transformaciones de Legendre, ese diferencial que yo le puse y, pues puede ser cualquier cosa que tenga un sentido físico. Puede ser el diferencial del volumen o el diferencial de la presión, que son los más comunes. Pero también podría tratarse de una función de estado, como la energía interna. Pero necesitamos conocer ese diferencial para compararlo en este formalismo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí una regla en general, una regla que siempre va a funcionar y que nos ayuda a identificar de cuántas funciones se compone una transformación de Legendre.
¿verdad? Es decir, ¿cuántas hay? ¿Verdad? ¿Tiene a la entropía, tiene a la entalpía solamente o tiene más? ¿Tiene a la entropía, la entalpía, la energía interna y otras funciones de estado? ¿Cómo hacemos para saber eso? Bueno, hay una regla muy sencilla. Esa regla lo que dice es que para una expresión diferencial total que tenga n variables, siempre va a haber, siempre hay 2 a la n menos 1 transformaciones de Legendre. Posibles. Y escribo esa palabra y la subrayo. Posibles. Entonces, esta regla es de mucha ayuda, porque cuando usted le da un diferencial total, lo primero que usted se pregunta es, bueno, ¿y cuántas transformaciones hay? ¿Verdad? Es decir, porque enseguida que usted ve el diferencial, va a ver ahí las letras, ¿verdad? Va a ver los coeficientes, ¿verdad? Y va a ver las variables conjugadas, que son las X. Recuerden que las X son las variables conjugadas y los C son los coeficientes, que pueden ser constantes o que pueden ser función de las variables conjugadas, ¿verdad? Entonces, en general, usted va a tener ese diferencial, que yo le llamé aquí de Y, pero que esa Y puede ser cualquier cosa. Puede ser presión, puede ser volumen. Entonces, lo primero que necesitamos es saber cuántas transformaciones de Legendre hay en ese sistema. Bueno, ya con esa regla nos damos una idea de cuántas son. Entonces, vamos a ver. Vamos a poner ahora voy a escribir una secuencia de transformaciones de Legendre para que más o menos vean el comportamiento que tiene cuando usted va cambiando o va jugando con las variables. Bueno, entonces, esta secuencia comienza poniendo las transformaciones. Yo utilizo esta letra T y digo que la primera transformación, T1, tiene las siguientes variables. C1, X2, X3, puntos suspensivos, Xn. Entonces, esa es la primera transformación. Las variables que están dentro del paréntesis en una transformación de Legendre, a esas variables se les llaman las variables canónicas. Entonces, esa secuencia que ustedes ven ahí, que están viendo, ¿verdad? C1, X2, X3, hasta Xn son las variables canónicas. Se utiliza esa palabra. Canónicas es que son las variables que responden a un esquema simple y correcto. Esa palabra es una palabra de latín, que lo que quiere decir es, canónico se refiere a lo que está bien, a lo que es correcto. Y en física representa un esquema sencillo, simple y conciso, ¿verdad? De esa secuencia de variables que están en juego en un problema en física. Entonces es muy común en física esa palabrita, canónico, ¿verdad? Van a encontrar por ahí también en mecánica clásica las transformaciones canónicas, ¿verdad? Y lo que quiere decir es que son las transformaciones correctas, ¿verdad? Para estudiar un sistema físico. Bueno, aquí pasa lo mismo. Les llaman también variables canónicas. Y vean en esa secuencia, antes de poner lo que voy a escribir del lado del igual a, vean que tiene este primer coeficiente, el C1, pero obviamente no aparecen los demás. No aparece C2, C3, ¿verdad?
y aquí tiene x2, x3 hasta xn, o sea que le está poniendo toda la secuencia de las variables conjugadas, pero falta una, que es x1. Entonces, esa transformación de Legendre, esa primera transformación que le llamo T1, tiene que tener a y, que es la función de ese diferencial que es exacto. Vean que por eso estoy escribiendo la y, ¿verdad? Porque se supone que hay una función que al diferenciarla la voy a obtener. Entonces, esa primera función, esa primera transformación de Legendre tiene a y menos C1 por X1. X1 precisamente es la variable conjugada que no aparece en las variables canónicas. ¿De acuerdo? Entonces, a esta es lo que llaman la nueva función. La nueva función que se genera producto de la transformación de Legendre. Entonces, esto es como que si fuera h igual a u más p por 1. ¿Verdad? Así fue como se generó la definición de la h. Ok, entonces vamos con la siguiente. T2. T2 sería x1, C2, x3, xn. Entonces, ¿cuál sería ahora la transformación de Legendre? Antes de ponerla, vamos a ver nuevamente las variables canónicas. Vean que está x1, luego dice que tapando esta está x3 y toda la secuencia. x4, x5, todas, ¿verdad? Y ahora el coeficiente que aparece es el C2. Entonces vean que ahora esta transformación, comparando con la de arriba, pues vean que aquí está el x1. Entonces en esta tiene que haber algo similar. Entonces esta sería y menos C2 multiplicado por ¿quién? Por x2. Y ahí tengo la segunda transformación. Vamos ahora a escribir una más. ¿Qué pasa ahora si la generalizamos a Tn? Entonces, Atn va a ser x1, x2, x3, hasta Cn. Entonces vean que ahora están todas las variables conjugadas y está también la C, o sea, los coeficientes, el Cn. Entonces, aquí, ¿cuál sería la transformación? Sería y menos Cn por xn. Entonces, vean que siempre va a aparecer el coeficiente, ¿verdad? Que está en juego con el diferencial de la variable conjugada. Si lo ven, ven que aquí está el C1, aquí está el C1, aquí está el C2, aquí está el C2, y aquí le ponen el caso Cn, ¿verdad? Para cualquier n. Ese va a aparecer también en la transformación. Bueno, entonces, vean que aquí ya tenemos una secuencia T1, T2, Tn, ¿verdad? Cuando tenemos una variable en juego. ¿Qué pasa cuando tenemos dos? Como en el caso de cuando teníamos dos variables, x y y. Pues entonces la transformación ahora la vamos a denotar con T12. T1,2. Y eso va a ser T1,2 de C1, C2, X3, XN. Entonces, ¿cómo sería ahora la transformación? Vean que ahora tenemos dos variables, la 1 y la 2. Entonces ahora, vean que aparece C1, C2, X3, XN. Entonces, ahora vamos a tener dos términos, porque recuerden que tenemos dos variables en juego. Entonces, ahora que sería y menos C1, X1 menos C2, X2. Entonces, vean que siguen apareciendo los coeficientes C1 y C2 que están ahí, ¿verdad? Y ahora aparecen las variables conjugadas, igual, ¿verdad? Que no están en esa secuencia de variables canónicas. Entonces vean que aquí aparece C1 por X1, no puse, menos C2 por X2. Entonces vean
el jueguito, ¿verdad? De cómo escribir la transformación de Legendre. Si usted tiene una variable, ¿verdad? El primer caso que vimos al principio de la clase, ¿verdad? Que era y igual a f de x, o cuando tiene dos variables, ¿verdad? Que tiene x y y, por ejemplo, y vamos a escribir, por ejemplo, ahora la T13. La T13 sería entonces, va a ser ahora C1, X2, C3, Xn. Entonces, esa la transformación sería Y, porque Y siempre tiene que estar. Vean que aquí aparece C1 y C3. Aparece X2, pero no aparece ni X1 ni aparece X3. Entonces, esta transformación tiene que ser Y menos C1 por X1 menos C3 por X3. Y vean que están las variables conjugadas nuevamente que no están en la secuencia de las variables canónicas. Bueno, este es un mecanismo, digamos que bastante sencillo, que le da un procedimiento para usted escribir las transformaciones canónicas, perdón, de Legendre, cuando usted tiene la relación que llaman de propiedades fundamentales. ¿Cuál es la relación de las propiedades fundamentales? Esta ecuación, la de Y. Entonces, esa de Y, ya nuevamente les digo, puede ser un volumen, o puede ser la energía interna, o puede ser un diferencial de presión, o un DH, una entalpía. Esa se llama la relación de las propiedades fundamentales. Ok, entonces, esta transformación la podemos escribir en general de esta manera. T1 hasta n, ¿verdad? Es función de T1 hasta n y ponemos todas las coeficientes, C1, C2, C3, hasta Cn. Porque vean que ya nos dimos cuenta por esta secuencia que realmente lo que nos interesa son los coeficientes, que son los que tienen que aparecer aquí, ¿verdad? Y entonces las variables conjugadas, no importa, si no las pongo aquí, porque ven que ahí no las puse, pues simplemente voy a escribir esto de forma general como un y menos la sumatoria sobre i de los ci